bienvenidos a vuestro canal. En el vídeo de hoy voy a hacer una lista de libros que me llevaría a una isla desierta, ya que en una ronda de preguntas que hice hace tiempo alguien me preguntó esta misma cosa. Y sin más dilación, voy a empezar. Mi criterio para elegir estos libros no ha sido tanto que los libros me gusten, por supuesto que me gustan, sino también cuál sería su función dentro de la isla, por así decirlo. En primer lugar he escogido Justine de Laurence Durrell, que es un libro que ya sabéis que lo he mencionado como 55 veces. Es una novela del autor británico Laurence Durrell a principios del siglo XX y está ambientada en Alejandría, Egipto. Entonces, lo que más me gusta de este libro y por lo que creo que encaja también con esta cuestión es porque es un libro como muy ambiental y es muy absorbente en lo que te cuenta. Es decir, se centra mucho como en la ambientación del libro, de lo que sucede y desde una perspectiva como bastante sensorial. Entonces es como capaz de abstraerte de la realidad e incluso puedes sentir como cuál es los olores, cuál es la sensación de estar en Alejandría, lo cual me parece como algo que te entretendría mucho en una isla desierta. En segundo lugar he escogido el ensayo La destrucción de la memoria de Robert Bevan, que es además uno de mis libros favoritos. Y el motivo principal por el que he escogido este ensayo es porque es un ensayo que requiere bastante tiempo de lectura. No porque sea difícil, sino porque requiere como bastante concentración. Y bueno, este ensayo es una investigación de este periodista, Robert Bevan, que él trabaja sobre todo con temas de patrimonio. Y básicamente estuvo investigando acerca de qué relación tenía la destrucción de edificios y arquitectura en la guerra. Y un poco lo que habla es sobre cómo a lo largo de la historia se ha utilizado la destrucción de espacios arquitectónicos como una forma de hacer guerra y también como una forma de evidenciar que un lugar va a ser destruido completamente. Entonces, digamos que recorre diferentes ejemplos históricos con diferentes destrucciones de diferentes arquitecturas relevantes y habla sobre qué relación tienen con el contexto de destrucción de cierta cuestión concreta y también habla sobre, y si no se ha destruido y se ha creado, por ejemplo, también habla mucho sobre la construcción de muros que separan países o territorios. También habla como sobre cómo la construcción hace que se creen políticas en torno a eso, ¿no? Entonces es muy interesante, la verdad, cómo analiza estas cosas porque creo que es un libro como de muchísima actualidad y ayuda mucho a entender como la sociología de esta violencia en la guerra. Pero el problema que yo le veo a este libro, digamos, es que, en mi opinión, requiere como bastante tiempo porque habla como de muchos temas diversos y es un libro que, en mi opinión, para poderlo disfrutar, pues necesitas como bastante tiempo para leerlo. Yo, de hecho, lo leí en la pandemia. Entonces, bueno, supongo que si estuviese en una isla desierta seguramente lo disfrutaría mucho por eso, ¿no? Pero sí es un gran libro acerca de arquitectura, sociología y te ayuda mucho a entender el por qué los edificios son importantes en la destrucción de espacios y a nivel social también. En tercer lugar he escogido El diario del Ron de Hunter S. Thompson, que esta, si no me equivoco, fue su primera novela y la he escogido fundamentalmente porque es una novela como muy isleña. Está ambientada en Puerto Rico, entonces como que tiene esta cosa que a nivel sensorial sientes que estás en una isla pasando muchísimo calor. Y básicamente va sobre un periodista que empieza a trabajar en Puerto Rico en un periódico local y él aparentemente va como con la expectativa de que va a ser como una experiencia como súper chill, ahí en la playa, no sé qué. Y digamos que su experiencia como que se ve alocada completamente por cómo es la realidad de Puerto Rico, ¿no? Y eso creo que es una novela como muy
si conocéis a este periodista, pues es como una novela como muy loca, en la que pasan como cosas muy locas todo el rato. Y la verdad que una novela bastante interesante, no muy conocida en mi opinión, y sobre todo como muy isleña, en todos los sentidos posibles, tanto en el sentido de que es caluroso, que es húmedo, también en el sentido de que tiene como esta cosa un poco como de calor asfixiante que no te deja pensar, y una novela también como pues eso, muy gamberra, en mi opinión, y muy loca. Después he escogido un cómic que me ha parecido adecuado porque también requiere como bastante concentración. No es un cómic difícil de leer, pero bueno, es que nada de lo que hay aquí es difícil de leer. Pero sí que me parece que necesitas como cierta concentración para leerlo. Y hablo de Una vida errante de Yoshihiro Tatsumi, que creo son 2 volúmenes, pero bueno, os voy a recomendar el volumen 1, para el caso que nos ocupa. Y básicamente es una autobiografía de un dibujante de manga bastante relevante, y de alguna forma como que utiliza el contexto de su vida como dibujante de manga como para contarte un poco la historia del medio como tal. O sea, te habla como de la historia del manga en un manga, ¿sabes? Como atravesado por su propia autobiografía y como todo su contexto post-guerra, Segunda Guerra Mundial. Y un poco habla sobre cómo evoluciona el medio, cómo evoluciona el cómic en Japón y cómo pues va tomando cada vez más relevancia a través de diferentes revistas, cómo aparecen como diferentes mangakas importantes. Y la verdad que es un cómic que me parece súper chulo. Me gusta mucho el estilo que utiliza él. No conocía a este autor, de hecho. Y sobre todo lo que más me gusta es que creo que si te gusta como la historia del manga y el manga en general, como está guay como que haya un libro que te hable sobre la historia del manga. Y más como a través de su punto autobiográfico. Entonces, aunque no sea un autor como quizá tan conocido o tan leído, creo que es una aproximación muy chula al manga. Aunque es lo que os digo, como es un libro como de 500 o 600 páginas y solamente es el primer volumen, entonces creo que da la sensación de que como es un manga, va a ser como más fácil de leer. Y creo que requiere como bastante concentración, pero es un libro que en mi opinión es como muy interesante y nada, lo recomiendo un montón. Y por último y no menos importante, quería hablar sobre La conjura de los necios de John Kennedy Toole, porque estuve pensando en qué cosas necesitaría en una isla desierta. Entonces pensé, necesitaría reírme mucho. Y creo que este es como el libro más divertido que he leído en mi vida hasta ahora. También es verdad que quizá lo he leído tantos libros cómicos, pero este libro es como el más divertido que he leído hasta ahora. De hecho, siempre lo cuento que cuando me lo estaba leyendo me dio un ataque de risa y pensé que me iba a ahogar, pero no me ahogué. Y bueno, si no has leído este libro, creo que es muy importante que lo leáis. Básicamente es la historia de un hombre, bueno, es más bien como un chico de 30 y pico años, creo, o 20, finales de los 20, que vive con su madre en Nueva Orleans. Y es un tío intelectual, pero claramente está muy condicionado por vivir con su madre. Y entonces su madre, viendo que odia a la gente, pero que no es una persona como funcional en la sociedad, como que no sé si le obliga o como que le anima a que busque un trabajo. Y entonces la historia consiste en él investigando, como buscando un trabajo y tal, y un poco cómo choca con la sociedad y cómo él, o sea, es básicamente una persona inadaptada socialmente y pues cómo eso se refleja en todo lo que le pasa. De alguna forma él sufre porque, claro, él no está como o sea, él no está como capacitado como para sobrevivir socialmente ahí, pero al mismo tiempo también es como muy divertido verlo. Supongo que por ver como ese aprendizaje que tiene, ¿no? Y no sé, es un libro muy muy divertido, muy bien ambientado en Nueva Orleans y muy incomprendido en su época cuando se publicó. Tuvo como una historia bastante trágica el autor, o sea que me da mucha pena porque creo que el hecho de que solamente publicase 2 libros como que nos hizo perder un gran autor. Pero bueno, si queréis un libro muy muy divertido y un libro que os haga como simplemente como concentraros en él durante el verano, creo que este libro es perfecto. Creo que yo debería releerlo porque cuando lo leí en su momento me gustó muchísimo, bueno, también es de mis favoritos.
y creo que si lo releyera ahora como que lo disfrutaría incluso más que la primera vez. Así que eso, esa ha sido mi última lectura recomendada para Una isla desierta. Así que nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué libros os llevaríais vosotros a Una isla desierta. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadle un like si os ha gustado. Podéis suscribiros a este canal, ya que es gratis y que me sirve para que más gente vea mis vídeos. Y nada, espero que estéis muy bien. Y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros. ¿De acuerdo? Adiós.